Hola, bienvenidos al podcast número 2 de Respuesta de los organismos al estrés. En esta ocasión el podcast se llama CSI Celular, el rastro del daño oxidante. Bitácora del caso 1073.08, fecha 15 de marzo, hora 3:47 am. Mi nombre es Norma López y durante los últimos 15 años me había dedicado a resolver crímenes que la mayoría de investigadores nunca llegaban a ver. Crímenes perpetrados en el mundo microscópico, donde las víctimas eran células y los asesinos moléculas invisibles. Aquella madrugada, cuando el monitor de la incubadora comenzó a emitir su alarma ensordecedora, supe que tenía un nuevo caso entre mis manos. La célula de la línea G2, muestra 42, había muerto durante la noche. Pero no había sido un suicidio celular programado. No había señales de apoptosis ordenada. Lo que encontré fue algo más siniestro. Bajo el microscopio, la evidencia gritaba en silencio. Membranas desgarradas como tela rota, organelos hinchados hasta la deformidad y un núcleo que parecía haber sufrido una explosión desde adentro. Pero lo más grave y lo que me inquietó fue encontrar una firma molecular que había visto antes. Aldehídos reactivos, carbonilos oxidados y esa inconfundible marca de la 8-oxoguanina. Alguien había cometido el crimen perfecto y yo estaba a punto de descubrir quién. Comencé mi investigación donde siempre lo hacía, en la periferia. La membrana plasmática había perdido su elegante arquitectura. Donde antes había una barrera selectiva y fluida, ahora encontraba vesículas anómalas y una rigidez que me recordaba al cartón mojado. Corrí las primeras pruebas bioquímicas. Los resultados confirmaron mis sospechas más oscuras. Presencia masiva de hidroperóxidos lipídicos y niveles elevados de malondialdehído. La peroxidación lipídica había arrasado con todo. Pude reconstruir el momento exacto del ataque. Todo había comenzado cuando una especie reactiva de oxígeno, probablemente un radical hidroxilo, había arrancado un átomo de hidrógeno del carbono adyacente a un doble enlace en un ácido graso poliinsaturado. Ese primer golpe había sido devastador. El ácido graso herido se había convertido en un radical libre y, como todo radical desesperado, había buscado estabilidad robando electrones al oxígeno molecular circundante. Así, había nacido el radical peroxilo, un asesino en serie que había iniciado una cascada imparable de destrucción. Cada radical peroxilo había atacado a otro lípido, creando más radicales en una reacción en cadena que había devorado la membrana como un incendio molecular. Los productos finales de esta masacre eran el malondialdehído y el 4-hidroxinonenal, dos aldehídos que habían permanecido en la escena como evidencia silenciosa. Pero lo que más me perturbó fue encontrar estas mismas moléculas interactuando con proteínas celulares. El 4-hidroxinonenal había formado adductos covalentes con residuos de lisina y cisteína, alterando enzimas críticas del metabolismo energético. Era como si el asesino no se hubiera conformado con matar una vez, sino que había dejado trampas químicas para seguir destruyendo. Las mitocondrias mostraban el daño más severo. Sus crestas, antes organizadas como bibliotecas moleculares, ahora parecían libros arrojados al fuego. El potencial de membrana había colapsado completamente. En ese momento comprendí que no estaba ante un crimen pasional. Esto era sistemático, calculado y, lo más aterrador, autosustentable. Mi siguiente pista me llevó al análisis de la fracción proteica. Lo que descubrí me heló la sangre. Las proteínas, esas máquinas moleculares precisas que habían funcionado durante años con la exactitud de un cronómetro suizo, habían sido saboteadas desde adentro.
Usando espectrometría de masas, identifiqué modificaciones oxidantes en residuos específicos, lisinas y argininas carboniladas, tirosinas nitradas, cisteínas oxidadas. Era como encontrar las herramientas de un mecánico con los engranajes corroídos. La gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, una enzima fundamental de la glucólisis, había sido completamente inactivada. Sus residuos de cisteína habían formado puentes disulfuro anómalos que habían distorsionado su sitio activo. La célula había perdido su capacidad de generar energía. La conitasa, guardiana del ciclo del Krebs, había sufrido la oxidación de su grupo hierro-azufre. Sin ella, la célula no podía procesar el citrato. Era como si hubieran cortado la línea de suministro de una fábrica. Pero el hallazgo más perturbador fue el estado del proteosoma, ese sistema de limpieza celular responsable de degradar proteínas dañadas había sido saturado. Las proteínas carboniladas se habían acumulado como basura molecular que nadie podía recoger. Mientras analizaba cada proteína dañada, comenzó a emerger un patrón. No era daño aleatorio. Las especies reactivas de oxígeno habían atacado preferencialmente aquellas proteínas críticas para la supervivencia, como las enzimas antioxidantes, como la superóxido dismutasa, chaperonas como la HCP70 y factores de transcripción como NF-κB. Recordé haber visto este mismo patrón en muestras de cerebro de pacientes con Alzheimer, en cardiomiocitos postinfarto, en hepatocitos de pacientes con hepatitis, y el modus operandi era siempre el mismo: atacar primero las defensas, luego el metabolismo y finalmente la supervivencia. La célula había intentado defenderse activando vías de respuesta al estrés, pero era como tratar de apagar un incendio con gasolina. Cada intento de reparación generaba más especies reactivas. Mi investigación me llevó finalmente al núcleo celular, el archivo más sagrado de toda célula viviente. Lo que encontré allí me cambió para siempre como investigadora. El ADN, esa doble hélice que había guardado fielmente la información genética durante millones de divisiones celulares, había sido violado de la manera más brutal imaginable. Corrí una secuenciación de alto rendimiento y los resultados fueron devastadores. Encontré 8 hidroxioxoguaninas dispersas por todo el genoma como cicatrices moleculares. Cada una de estas modificaciones era una bomba de tiempo mutagénica esperando explotar en la próxima replicación. La 8-oxoguanina era particularmente insidiosa. Durante la replicación del ADN, esta base modificada podía formar pares erróneos con adenina en lugar de citosina, generando mutaciones de transversión guanina-citosina a timina-adenina. Era como si alguien hubiera alterado deliberadamente las instrucciones en el manual de supervivencia celular. Pero eso no era todo. Encontré rupturas de cadenas simples y dobles dispersas por los cromosomas. La endonucleasa DNasa 2 había dejado cortes limpios, mientras que el radical hidroxilo había causado rupturas irregulares que parecían desgarros microscópicos. Los sistemas de reparación habían trabajado desesperadamente. La glicosilasa OGG1 había intentado eliminar las 8-oxoguaninas, pero había sido abrumada por el volumen del daño. Los complejos de reparación por escisión de bases habían dejado parches evidentes por todo el genoma. Fue entonces cuando comprendí la verdadera magnitud del crimen. No estaba ante un asesino externo. El culpable había estado dentro de la célula todo el tiempo. Las especies reactivas de oxígeno no habían venido de fuera. Eran el producto inevitable del metabolismo celular cuando los sistemas de defensa antioxidante habían fallado. La proteína P53, el guardián del genoma, había detectado el daño masivo y había activado la vía apoptótica, pero incluso P53 había sido oxidada, comprometiendo su capacidad de respuesta. La célula había quedado atrapada en un limbo entre la vida y la muerte.
En los genes supresores de tumores como BRCA1 y TP53, encontré mutaciones puntuales que coincidían exactamente con sitios ricos en guanina, los blancos preferidos del daño oxidante. Era como si el asesino hubiera conocido exactamente dónde atacar para causar el máximo daño. Cerré mi laptop aquella madrugada con una sensación que nunca había experimentado en mis años de investigación forense. Por primera vez había resuelto un caso donde la víctima y el asesino eran la misma entidad. La célula había sido destruida por su propio metabolismo descontrolado. Las especies reactivas de oxígeno no eran criminales externos. Era el precio inevitable de vivir en un mundo con oxígeno, de generar energía, de simplemente existir. Pero cuando los sistemas de defensa fallaban, cuando el glutatión se agotaba, cuando las enzimas antioxidantes como la superóxido dismutasa y la catalasa no podían seguir el ritmo, pues el resultado era siempre el mismo: autodestrucción molecular. Comprendí por qué los antioxidantes naturales como los polifenoles del vino tinto, las catequinas del té verde y las vitaminas C y E habían mostrado efectos protectores en estudios epidemiológicos. No eran curas milagrosas, sino refuerzos para un sistema de defensa que luchaba constantemente contra la entropía química. Entendí por qué el ejercicio moderado fortalecía las defensas antioxidantes endógenas, mientras que el ejercicio extremo podía ser contraproducente. Por qué la restricción calórica extendía la longevidad, reduciendo la producción de especies reactivas de oxígeno. Por qué el control de la glucemia, la gestión del estrés y un sueño reparador eran fundamentales para la salud celular. Archivé el caso 1073.08 con una nueva perspectiva. El daño oxidante no era simplemente un proceso patológico que debía evitarse a toda costa. Era una conversación molecular constante entre la vida y la muerte, entre el orden y el caos, entre la renovación y la destrucción. Porque al final comprendí que envejecer no era más que la acumulación de estos pequeños crímenes moleculares y que vivir saludablemente era darle a nuestras células las mejores herramientas forenses para resolverlas. Caso cerrado por ahora.